En el corazón de San Pedro Garza García, donde el dinero parece comprar hasta el aire que se respira, Guadalupe caminaba con la cabeza baja, no por falta de orgullo, sino por la pesadez de un secreto que empezaba a quemarle las manos. Ella era apenas una sombra que limpiaba los pisos de mármol de la mansión Villalobos, una mujer que muchos consideraban insignificante, pero que poseía una mirada capaz de ver lo que los ojos cegados por la ambición ignoraban por completo. Nadie en esa casa de cristales fríos y techos altos sospechaba que la mujer del uniforme impecable cargaba consigo una sabiduría que pronto pondría a temblar los cimientos de toda una fortuna familiar. La historia que estamos por relatar comenzó una mañana de neblina en Monterrey, cuando un pequeño vaso de jugo de naranja se convirtió en la prueba silenciosa de una traición inimaginable que amenazaba con apagar una luz inocente. Guadalupe, con sus manos marcadas por el esfuerzo de años de trabajo honesto, observó un detalle que cualquier otro hubiera pasado por alto, un residuo extraño que no pertenecía a la dieta de un joven en recuperación. Fue en ese preciso instante cuando la humilde trabajadora comprendió que su labor ese día no sería sacudir el polvo de los muebles caros, sino rescatar una vida de las garras de la maldad más pura y refinada. El contraste era desgarrador, pues mientras la dueña de la casa lucía joyas que podrían alimentar a un pueblo entero, el pequeño de la casa se marchitaba como una flor sin agua en medio de tanta opulencia. Guadalupe sentía un nudo en la garganta al ver la fragilidad del niño, pero sabía que no podía permitirse llorar, ya que su instinto le gritaba que algo muy turbio estaba ocurriendo en la intimidad de aquellas paredes modernas. Con el escapulario de cuero apretado contra su pecho, la mujer se preparó para enfrentar una batalla que para muchos parecía perdida, pues nadie imaginaba que tras ese rostro cansado se escondía una enfermera con un instinto protector inquebrantable. Las injusticias suelen esconderse detrás de sonrisas perfectas y modales elegantes. Y en este hogar, la elegancia era el disfraz perfecto para un veneno que se administraba gota a gota, sin dejar rastro aparente para los médicos distraídos. Guadalupe sabía que su palabra valía poco frente a la de una mujer poderosa y arrogante, pero su integridad inquebrantable la impulsaba a investigar lo que otros preferían ignorar por comodidad o simple desidia. Lo que comenzó como una sospecha silenciosa pronto se transformó en una misión de vida o muerte, donde la verdad se convertiría en la única arma capaz de derribar el imperio de mentiras construido por la ambiciosa Vanessa. Esta es una crónica de valentía y de cómo la verdadera nobleza se encuentra en los rincones más humildes de nuestra sociedad, recordándonos que la justicia siempre encuentra su camino hacia la luz, por más oscuro que sea el camino. Antes de continuar con esta emocionante historia que seguramente tocará las fibras más sensibles de su corazón y despertará su sentido del deber, díganos en los comentarios de qué parte de México o del mundo nos está escuchando en este momento. Nos encanta saber que nuestra comunidad de valores se extiende por todos los rincones, desde las costas de Veracruz hasta las montañas de Chihuahua. La mansión se alzaba imponente en las lomas de San Pedro Garza García, una estructura de concreto pulido y cristales blindados que desafiaba el calor intenso de Monterrey con una frialdad casi inhumana. Sin embargo, dentro de esa cocina de tecnología alemana y superficies impecables, el aroma del café de olla que Guadalupe preparaba cada mañana era el único rastro de calidez en medio de tanta opulencia arquitectónica. Ella servía la bebida con manos que conocían bien el roce de la tierra y la dureza del jabón, recordando siempre su origen humilde en un pequeño pueblo donde la palabra de una persona era su contrato más sagrado y la honestidad y el único tesoro verdadero. Guadalupe Méndez no era solo una empleada de limpieza, era una mujer cuya piel contaba la historia de 1000 batallas ganadas a la adversidad con una dignidad que pocos en esa casa lograban comprender. Sus ojos, marcados por el sol del norte y las largas jornadas de trabajo, guardaban una sabiduría que los libros de medicina no siempre pueden enseñar, pues en su juventud, antes de que el destino la obligara a dejar los estudios, había cursado 2 años de enfermería. Aquel uniforme azul cielo, siempre almidonado y sin una sola arruga, era su armadura de integridad frente a un mundo que insistía en juzgar a las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. La paz de la cocina se rompía siempre con la llegada de Vanessa, la madrastra del pequeño de la casa, quien caminaba como si el suelo de mármol no fuera lo suficientemente bueno para sus zapatos de diseñador
extranjero. Vanessa era una mujer de belleza gélida y gestos ensayados, que siempre olía a perfumes caros y hablaba con un tono de superioridad que buscaba empequeñecer a cualquiera que no estuviera a su altura económica. Para ella, Guadalupe no tenía nombre ni historia. Era simplemente una sombra invisible, cuya única función en la vida era obedecer, sin cuestionar jamás las órdenes caprichosas que venían desde la más absoluta arrogancia. Esa mañana, Guadalupe entró con delicadeza al cuarto del joven hijo del señor Alejandro Villalobos, llevando consigo una bandeja con agua fresca y la intención silenciosa de ventilar un poco la habitación para que entrara el aire. El niño estaba recostado, notablemente pálido y con la mirada perdida en el techo, rodeado de juguetes tecnológicos que acumulaban polvo porque él ya no tenía fuerzas ni para levantar un simple muñeco de acción. Al ver el estado del pequeño, el corazón de Guadalupe se apretó de angustia, reconociendo en ese rostro infantil una fragilidad extrema que no era normal para alguien que supuestamente estaba bajo un tratamiento médico riguroso. De pronto, el taconeo agresivo de Vanessa resonó en el pasillo, entrando a la habitación con una furia contenida que desentonaba por completo con el silencio del cuarto del enfermo. La mujer miró a Guadalupe de arriba abajo, como si su sola presencia fuera una mancha en la decoración minimalista del lugar, y soltó una carcajada cargada de un veneno que heló la sangre de la trabajadora. ¿Qué haces aquí adentro otra vez, Guadalupe? ¿Acaso crees que este es un lugar para que vengas a perder el tiempo? ¿O es que ahora también pretendes jugar a ser la doctora de la familia? Preguntó con un desprecio evidente. Guadalupe, sin bajar la mirada pero manteniendo un tono de profundo respeto, respondió con la calma de quien sabe que la verdad es su mejor defensa en cualquier circunstancia de la vida. Señora Vanessa, solo vine a traerle un poco de agua fresca al muchacho y asegurarme de que estuviera cómodo, pues me pareció notar que su semblante hoy está más cansado que de costumbre, dijo con una firmeza que molestó visiblemente a la patrona. La humilde mujer sabía que cada palabra que pronunciaba era un riesgo para su sustento diario, pero su instinto protector era mucho más fuerte que el miedo a perder la chamba. La respuesta de Vanessa fue inmediata y cruel, acercándose peligrosamente a Guadalupe mientras señalaba la puerta con un dedo adornado por un anillo de diamantes, que brillaba con una luz artificial. No te pago para que notes nada, te pago para que limpies el mugrero que otros dejan y te mantengas en tu lugar, que es bien lejos de las decisiones importantes de esta casa, gritó la mujer con una soberbia insoportable. El desdén era tan evidente que Guadalupe sintió como la indignación moral le recorría el cuerpo, dándose cuenta de que, para Vanessa, la salud del pequeño era un asunto secundario frente a su propio control. Mientras salía de la habitación con la cabeza alta, Guadalupe observó de reojo un pequeño vaso de jugo de naranja a medio terminar sobre la mesa de noche, donde un rastro metálico despertó sus antiguos conocimientos médicos. La injusticia de ver a un niño sufriendo mientras su supuesta protectora se preocupaba más por su propio estatus fue la chispa que encendió la determinación final en el alma de la protagonista. En ese momento, ella juró que no permitiría que la maldad terminara de apagar esa vida, sin importar cuántas humillaciones tuviera que soportar para exponer la verdad ante el señor Alejandro Villalobos. La salud del joven Mateo se desvanecía a pasos agigantados, y Guadalupe podía sentir la frialdad de la muerte rondando los pasillos de aquella casa perfecta que ahora parecía una prisión de cristal. Cada vez que ella entraba a recoger las sábanas, encontraba al pequeño más débil, con ojeras profundas que le partían el alma y un temblor en las manos que no era propio de alguien de su condición. Los médicos que visitaban la mansión, pagados con la mucha lana de Alejandro, no parecían encontrar la causa, pero Guadalupe sabía muy bien que el tiempo se estaba agotando de manera alarmante. Sus conocimientos básicos de enfermería le gritaban que esos síntomas eran consistentes con una intoxicación lenta, un proceso cruel que estaba apagando la luz del niño ante los ojos ciegos de su propio padre. El riesgo para Guadalupe no era solo perder su chamba en una de las zonas más exclusivas de Monterrey, sino enfrentarse al poder de una mujer que no tenía escrúpulos para destruirla por completo. Si ella intentaba denunciar lo que sospechaba sin tener una prueba contundente, Vanessa se encargaría de que terminara en la cárcel, acusada de robo o de difamación, arruinando su reputación y su futuro para siempre, en este juego de espejos y apariencias. La palabra de una empleada doméstica valía menos que el polvo en los muebles para la justicia
de los poderosos. Sin embargo, el instinto protector de Guadalupe y su fe inquebrantable le impedían dar un paso atrás, aun sabiendo que su libertad y el sustento de su propia familia pendían de un hilo muy delgado. Alejandro Villalobos vivía sumergido en sus negocios, siempre con el celular pegado a la oreja y la mente puesta en su próxima inversión en el extranjero, confiando ciegamente en la mujer que juró cuidar de su hijo. Esta negligencia involuntaria era el obstáculo más grande, pues cada segundo que el hombre pasaba ignorando la realidad era un segundo que le robaba la vida al pequeño de manera irreversible. La urgencia era máxima. Guadalupe notó que las crisis del muchacho se intensificaban después de que Vanessa le administraba el supuesto complejo vitamínico en la intimidad de la habitación. Si no actuaba pronto, la mansión del silencio se convertiría en un mausoleo para la inocencia, y ella cargaría con esa pesada culpa el resto de sus días. Lo que estaba en juego en esta lucha desigual no era solo la vida de un joven inocente, sino la misma esencia de lo que significa ser humano y proteger al desvalido sobre todas las cosas. Guadalupe apretaba su escapulario de cuero mientras preparaba otro cafecito en la cocina, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros cansados pero firmes. Sabía que se encontraba sola en esta misión, rodeada de lujos que no podían comprar la salud ni la verdad, y que el enfrentamiento final con la madrastra sería inevitable y devastador. Con el corazón en la mano, decidió que si debía caer por hacer lo correcto, lo haría con la frente muy en alto, pues no hay mayor fortuna que una conciencia limpia. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo, y el silencio de la mansión se volvía cada vez más opresivo conforme pasaban las horas de aquel día crucial para todos. Guadalupe sabía que ese fin de semana Alejandro saldría de viaje nuevamente, dejando al pequeño Mateo a merced total de las manos frías y calculadoras de Vanessa. No podía esperar más. La vida del joven pendía de un suspiro, y ella debía encontrar la manera de recolectar la prueba irrefutable antes de que el daño fuera totalmente irreversible para su salud. El reloj de la sala marcaba cada segundo con una precisión aterradora, recordándole que en la guerra contra la ganancia desenfrenada, la integridad era su única esperanza. Guadalupe comenzó a moverse por la mansión como un fantasma que lo observa todo pero que nadie nota, aprovechando cada vez que sacudía los muebles de la recámara de Mateo para recolectar pequeñas evidencias. Con una paciencia infinita y el pulso firme, lograba rescatar gotas del jugo que el niño dejaba a medio terminar, guardándolas en pequeños frascos de cristal que escondía entre sus artículos de limpieza. Cada vez que acercaba el líquido a su nariz, aquel olor metálico y dulzón le confirmaba que no se trataba de una simple vitamina, sino de algo diseñado para debilitar el cuerpo del pequeño chamaco día tras día. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que un solo paso en falso podría alertar a la fiera que vigilaba desde la habitación de al lado. Vanessa, cuya intuición para la maldad era tan afilada como sus modales, empezó a notar que la empleada pasaba más tiempo del necesario en el ala norte de la casa. Una tarde, mientras Guadalupe pulía los espejos del pasillo, la madrastra apareció de la nada, bloqueándole el paso con una mirada cargada de sospecha y un brillo gélido en sus ojos claros. ¿Se puede saber qué tanto buscas en los rincones que no te corresponden, Guadalupe? He notado que te falta humildad y te sobra curiosidad, y te advierto que en esta casa la curiosidad suele terminar con una llamada a la policía por robo de joyas, sentenció la mujer con un tono que pretendía sembrar el terror absoluto en el alma de la trabajadora. La amenaza de ser acusada de delincuente hizo que a Guadalupe se le pusiera la piel de gallina, pues sabía perfectamente que Vanessa era capaz de plantar un collar de diamantes en su bolso para mandarla directo al penal de Topo Chico. Sin embargo, en lugar de encogerse de miedo, la humilde mujer respiró profundo, aferrándose a la justicia de su causa y respondiendo con una sumisión fingida que escondía su verdadera inteligencia. Perdone usted, patrona. Solo quiero que todo brille como usted se merece. No es mi intención molestar con mi presencia. Solo cumplo con mi chamba de la mejor manera, respondió Guadalupe, bajando la mirada para que Vanessa no pudiera leer la determinación de acero que brillaba en sus pupilas, a pesar de la intimidación. Guadalupe no se detuvo y empezó a usar sus antiguos conocimientos de salud para llevar un registro detallado en una pequeña libreta que guardaba debajo de su colchón. Anotaba con precisión las horas en que el muchacho recibía el supuesto remedio y cómo apenas 30 minutos después su respiración se volvía errática
y sus ojos se llenaban de un cansancio antinatural. Cada anotación era una pieza de un rompecabezas siniestro que revelaba una verdad aterradora. La madrastra no quería una muerte rápida, sino una agonía lenta que pareciera una enfermedad degenerativa para no despertar sospechas legales ante el seguro de vida. En un momento de descuido de la madrastra, Guadalupe logró entrar al baño privado de la recámara principal y encontró un frasco escondido detrás de los perfumes importados, etiquetado falsamente como un suplemento alimenticio. Con manos temblorosas pero rápidas, extrajo una muestra del contenido, sintiendo como el alma se le partía al confirmar que aquello no era medicina, sino un compuesto químico que atacaba el sistema nervioso. La adrenalina recorría sus venas mientras guardaba la prueba definitiva, sabiendo que ya no había vuelta atrás y que el tiempo del joven Mateo se contaba ahora en horas y no en días, pues la dosis final parecía estar cada vez más cerca. Pero nadie podría imaginar que, detrás de aquel mirar cansado y de esas manos curtidas por el trabajo, había una verdad que cambiaría el destino de todos en esa mansión de San Pedro. La tensión en la casa era casi insoportable, con Vanessa vigilando cada movimiento de Guadalupe como un halcón hambriento, mientras Alejandro seguía perdido en sus llamadas de negocios, ignorando el drama que se gestaba bajo su propio techo. La humilde empleada sabía que el siguiente paso era el más peligroso de todos, pues debía confrontar al patrón antes de que la madrastra terminara su macabro plan. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios, queremos saber si se habría arriesgado tanto por una vida ajena. La escalada de tensión llegó a su punto máximo cuando Guadalupe vio al pequeño Mateo sufrir una crisis convulsiva leve después de la cena, mientras Vanessa simplemente observaba desde la puerta con una sonrisa casi imperceptible. La maldad de la mujer era tan absoluta que ni siquiera el llanto silencioso del niño lograba conmoverla, lo que provocó que Guadalupe tuviera que morderse la lengua para no gritar la verdad en ese mismo instante. Sabía que necesitaba calma, que los gritos no salvarían al joven, sino las pruebas que con tanto esfuerzo y riesgo había logrado reunir en su pequeño cuarto de servicio, lejos de los lujos y cerca de la verdad. Cada segundo que pasaba era una batalla contra el miedo, pero la imagen de Mateo, tan indefenso y puro, le daba a Guadalupe una fuerza que nunca pensó tener frente a los poderosos de este mundo. Ella sabía que su palabra contra la de Vanessa sería una pelea de David contra Goliat, pero confiaba en que la evidencia científica y su registro meticuloso no podrían ser ignorados por un padre que, aunque distraído, amaba a su hijo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Guadalupe preparó su último cafecito de la tarde, sabiendo que al caer el sol, la máscara de perfección de la mansión Villalobos caería para siempre ante el peso de la justicia. La tarde caía sobre las montañas de Monterrey, tiñendo el cielo de un naranja intenso que parecía anunciar el final de una era de sombras en la mansión Villalobos. Guadalupe, sintiendo que el peso del secreto ya era insoportable para su alma, se dirigió con paso firme hacia el despacho privado del señor Alejandro, apretando contra su pecho la pequeña libreta y el frasco que había logrado rescatar de las sombras. Cada paso que daba sobre la alfombra fina era un acto de rebeldía contra un sistema que la quería callada y sumisa, pero el rostro pálido del pequeño muchacho en su cama le daba la valentía necesaria para enfrentar al hombre más poderoso que conocía en ese momento. Al entrar en el despacho, el olor a tabaco caro y a cuero fino la recibió, encontrando a Alejandro sumergido entre papeles y gráficas que poco tenían que ver con la vida que se le escapaba a su hijo. El hombre levantó la vista, sorprendido por la intrusión de la empleada de limpieza a una hora tan inusual, y estuvo a punto de soltar una reprimenda por la interrupción constante de su trabajo. Sin embargo, algo en la mirada de Guadalupe, una mezcla de dolor profundo y determinación inquebrantable, lo hizo detenerse en seco, permitiendo que el silencio se apoderara de la habitación mientras ella se acercaba lentamente a su escritorio de madera de nogal importada. Entonces Guadalupe, con voz clara y pausada que no dejaba lugar a dudas sobre su cordura, colocó sobre la mesa el frasco de cristal y su cuaderno de notas, mirando directamente a los ojos del patrón. Señor Villalobos, usted cree que soy solo la mujer que limpia sus pisos, pero antes de que la vida me golpeara fuerte, estudié para ser enfermera y sé reconocer cuando la muerte se administra en gotas, dijo ella con una dignidad que desarmó cualquier rastro de arrogancia en el empresario. Alejandro miró los objetos con una confusión creciente,
sin alcanzar a comprender todavía la magnitud de la traición que estaba ocurriendo bajo su propio techo de cristales. Ella le explicó detalladamente cómo había observado el deterioro sistemático del muchacho cada vez que Vanessa le daba su supuesta medicina, mostrándole las notas precisas donde los síntomas de intoxicación coincidían exactamente con las dosis administradas. Este frasco no contiene vitaminas, patrón, contiene un químico tóxico que está atacando el sistema nervioso de su hijo día tras día, mientras usted se ocupa de sus negocios y sus viajes, sentenció Guadalupe con el corazón en la mano. La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Alejandro, quien sentía que el mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba ante la evidencia irrefutable de la empleada. La prueba concreta estaba ahí, un frasco con un residuo metálico que no tenía ninguna etiqueta legal, y un cuaderno de bitácora que narraba el calvario de un joven inocente a manos de quien debía protegerlo. Alejandro tomó el frasco con manos temblorosas, recordando las veces que Vanessa le había asegurado que el joven simplemente era de constitución débil y que los médicos no sabían nada de su condición. El choque emocional fue devastador para él, pues la verdad lo golpeaba con la fuerza de un rayo, revelando que su confianza ciega había sido el arma perfecta para que la ganancia de la madrastra se cimentara. El rostro de Alejandro pasó de la incredulidad a un horror absoluto al darse cuenta de que cada síntoma descrito por Guadalupe encajaba perfectamente con lo que él mismo había visto, pero se negaba a procesar. El silencio del despacho se volvió sepulcral, mientras el hombre comprendía que su esposa, la mujer elegante que todos admiraban en las reuniones sociales, era en realidad un monstruo con piel de seda. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que jamás habrías imaginado. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias que revelan la verdad oculta. Guadalupe no se detuvo y le mostró también una pequeña muestra de jugo que había guardado, donde se podía apreciar un sedimento extraño que brillaba de forma antinatural bajo la lámpara de escritorio. Ella le relató cómo había tenido que esconderse y soportar las humillaciones constantes de Vanessa para poder reunir estas pruebas, arriesgando su libertad y su buen nombre por el simple hecho de proteger la inocencia. El valor de la mujer era tan evidente que Alejandro, por primera vez en muchos años, se sintió pequeño ante la grandeza moral de quien consideraba una simple servidora de su opulenta y fría casa de San Pedro. El patrón empezó a revisar las notas de Guadalupe con una atención casi febril, leyendo cómo su hijo se quejaba de dolores que Vanessa minimizaba con mentiras piadosas mientras seguía administrando el veneno. La rabia empezó a hervir en la sangre de Alejandro, no contra la empleada que le traía la noticia, sino contra sí mismo por haber sido tan ciego ante la maldad. La mansión, con todos sus lujos y su arquitectura moderna, le pareció de pronto el lugar más horrible del mundo, una jaula de oro donde el mal se había alimentado de su negligencia y del silencio de los pasillos. La puerta del despacho se abrió de golpe, y Vanessa entró con la altivez de una reina que no admite desafíos. Pero al ver el rostro desencajado de Alejandro y las pruebas sobre el escritorio, su máscara de perfección empezó a agrietarse de inmediato. Sus ojos recorrieron la habitación con una rapidez felina, dándose cuenta de que la humilde Guadalupe había logrado lo imposible, romper el muro de silencio que protegía sus crímenes más oscuros. Sin embargo, lejos de rendirse, la mujer soltó una carcajada cínica, tratando de desestimar todo como un invento de una empleada resentida que solo buscaba sacar provecho de la inmensa fortuna de los Villalobos. Alejandro se levantó de su silla con una furia contenida que hacía vibrar las paredes de la mansión, señalando el frasco de veneno con un dedo que no dejaba de temblar por el dolor de la traición. Basta de mentiras, Vanessa. Guadalupe me ha mostrado lo que tus manos finas han estado haciendo en la oscuridad. Mientras yo confiaba ciegamente en ti para cuidar de mi propia sangre, gritó el hombre con una voz que resonó por toda la residencia. La madrastra, al verse acorralada y sin salida, intentó abalanzarse sobre el escritorio para destruir las pruebas físicas, pero Guadalupe se interpuso con una fuerza física y moral que nadie sospechaba en ella. Guadalupe no permitió que la maldad tocara ni una sola de las hojas de su cuaderno, protegiendo la verdad con su propio cuerpo, mientras miraba a la patrona con un desprecio que nacía de la más pura integridad personal. Se acabó el tiempo de sus engaños, señora. El muchacho no volverá a tomar ni una gota de su veneno, porque la justicia
ha llegado finalmente a este lugar lleno de sombras y egoísmo, exclamó la empleada con una firmeza que hizo que Vanessa retrocediera. En ese preciso momento, el sonido de las sirenas empezó a escucharse a lo lejos, acercándose velozmente por las calles empedradas de San Pedro, anunciando el fin del reinado de terror de la madrastra. Desesperada y viendo que su mundo de lujo se desmoronaba, Vanessa intentó una última manipulación emocional, cayendo de rodillas ante su esposo y jurando por su vida que todo era una terrible confusión orquestada por la envidia. Pero Alejandro ya no era el hombre ciego de antes. Ahora veía claramente la frialdad en los ojos de la mujer que amaba y el daño irreparable que le había causado al pequeño. Mateo, por simple avaricia. La policía, avisada preventivamente por un contacto de confianza de Guadalupe, entró al despacho con las esposas listas para terminar de una vez por todas con esta pesadilla familiar. La escena era digna de una tragedia, con los oficiales de justicia sujetando los brazos de la mujer que minutos antes se sentía dueña y señora de todo Monterrey. Vanessa gritaba insultos contra Guadalupe, llamándola muerta de hambre y jurando venganza, pero sus palabras ya no tenían poder alguno sobre nadie en esa habitación. La humillación era total y pública, pues el resto de los empleados de la mansión se habían asomado a los pasillos, siendo testigos del momento exacto en que la villana perdía su corona de diamantes por haber intentado apagar una vida inocente. Mientras los oficiales se llevaban a la mujer por la gran escalera de mármol, Guadalupe se dirigió de inmediato a la habitación del joven para asegurarse de que estuviera a salvo del caos reinante en la planta baja. Al ver la cara de alivio del muchacho, quien parecía entender que el peligro se había marchado para siempre, la protagonista sintió que todo el riesgo corrido había valido la pena con creces. Alejandro observó la escena desde el umbral de la puerta, comprendiendo que la verdadera riqueza de su hogar no estaba en las paredes de arquitectura moderna, sino en el corazón valiente de Guadalupe. El clímax alcanzó su punto más alto cuando Vanessa fue subida a la patrulla, bajo la mirada de los vecinos y curiosos que no podían creer el escándalo que sacudía a la familia más prominente de la zona. El brillo de las joyas de la madrastra se perdió en la oscuridad del vehículo policial, simbolizando la caída estrepitosa de la ganancia desenfrenada frente a la honestidad inquebrantable de una simple trabajadora. Guadalupe, de pie en la entrada de la mansión con su uniforme impecable, respiró el aire fresco de la noche, sabiendo que la justicia siempre encuentra su camino hacia la luz. Finalmente, el silencio volvió a reinar en la mansión, pero esta vez no era un silencio de miedo o de secretos ocultos, sino de una paz profunda que comenzaba a sanar las heridas del pasado. Alejandro se acercó a Guadalupe y en un gesto de humildad que nunca antes había tenido, le tomó las manos curtidas por el trabajo y le agradeció por haber salvado lo único que realmente importaba en su vida. La batalla había terminado y aunque las cicatrices tardarían en borrar, la integridad de una mujer humilde había logrado derribar el imperio de maldad construido por la ambición de una extraña. Pasaron los días y la sombra de la enfermedad comenzó a retirarse de la habitación de Mateo, como si el sol de Monterrey finalmente hubiera logrado traspasar los cristales blindados de la mansión. Los médicos, ahora bajo la estricta supervisión de Alejandro y con los informes de Guadalupe en mano, confirmaron que el joven había estado siendo envenenado sistemáticamente con un compuesto químico de acción lenta, con el tratamiento adecuado y sobre todo con el amor y el cuidado constante de su protectora. El color regresó a sus mejillas y el brillo de la curiosidad volvió a iluminar sus ojitos llenos de inocencia. La mansión del silencio se llenó por primera vez de risas y de una esperanza que parecía haberse perdido para siempre entre las paredes de concreto pulido. Alejandro Villalobos dejó de ser el hombre que solo vivía para sus cuentas bancarias y sus negocios internacionales, pues la sacudida de casi perder a su hijo lo hizo aterrizar en la realidad más pura y dolorosa. Ahora, cada tarde se sentaba en la cocina a platicar con Guadalupe, valorando cada una de sus palabras como si fueran consejos de una sabia abuelita que conoce los secretos más profundos de la vida. Él comprendió que había estado rodeado de gente que solo amaba su lana, pero que la verdadera lealtad se encontraba en quien preparaba el café de olla con el corazón en la mano. La gratitud que sentía hacia ella no podía pagarse con ningún cheque, sino con el respeto y el lugar que se había ganado. Guadalupe no solo conservó su chamba, sino que fue nombrada oficialmente como el ama de llaves y la cuidadora principal de la mansión, recibiendo un sueldo digno,
que le permitió darles una vida mejor a sus propios seres queridos. Ya no era la mujer invisible que limpiaba los pisos de rodillas, sino la figura de autoridad y la madre del corazón que el joven Mateo necesitó, desesperadamente, después de tanto abandono emocional. Sus manos, antes marcadas por los químicos de limpieza, ahora se dedicaban a preparar platillos nutritivos y a sostener los libros de cuentos que le leía al muchacho antes de dormir. Su integridad inquebrantable había transformado su destino de una manera que ni ella misma se atrevía a soñar. En el jardín de la mansión, bajo la sombra de un gran árbol típico de la región regia, Mateo corría y jugaba con una vitalidad que conmovía hasta las lágrimas a quienes lo veían antes tan debilitado. Alejandro observaba desde la terraza, ya sin el celular pegado a la oreja, disfrutando del momento presente y de la paz que solo da el saber que se ha hecho justicia en su propio hogar. La mansión ya no era un monumento a la frialdad moderna, sino un hogar donde se valoraba la presencia física y la honestidad por encima de cualquier estatus social o apariencia externa. Guadalupe caminaba a su lado, con su escapulario de cuero reluciendo bajo el sol, satisfecha de haber cumplido con su deber moral. Mientras tanto, Vanessa enfrentaba las consecuencias legales de su codicia desenfrenada en una fría celda. Lejos de los lujos y de los perfumes importados que tanto amaba presumir en las fiestas de San Pedro, su historia se convirtió en un ejemplo en toda la ciudad de que la maldad, por más refinada que sea, siempre termina dejando un rastro que la justicia sabrá encontrar tarde o temprano. Nadie fue a visitarla ni a ofrecerle su apoyo, pues sus supuestos amigos de la alta sociedad la borraron de sus vidas tan pronto como se supo la verdad de su traición. En este mundo, la ganancia que se construye sobre el sufrimiento ajeno siempre se desmorona como un castillo de naipes ante el primer viento. De verdad, en aquel día memorable, todos los que conocieron esta historia aprendieron que la verdadera nobleza no reside en los apellidos ilustres ni en la cantidad de ceros en una cuenta bancaria, sino en la valentía de quien protege al prójimo. Guadalupe nos recordó que la justicia social empieza por no quedarnos callados ante la injusticia, incluso cuando el enemigo parece ser mucho más poderoso que nosotros en apariencia. El honor de una persona humilde vale mucho más que todas las joyas de una mansión, y esa persona tiene el valor de salvar una vida inocente con su integridad, donde la ganancia planta el silencio de la complicidad. La honestidad de una buena mujer siempre terminará cosechando la más dulce de las victorias. La moraleja que esta historia nos deja es profunda y necesaria en estos tiempos donde parece que lo material lo compra todo, recordándonos que el respeto se gana con actos y no con amenazas. Para el público que ha vivido lo suficiente para saber lo que es el sacrificio. Guadalupe representa esa luz de esperanza de que todavía existen personas capaces de arriesgarlo todo por hacer lo correcto. La verdadera riqueza no es lo que se muestra en una vitrina o en una fachada elegante, sino lo que uno es capaz de dar sin esperar nada a cambio. Más que la paz de una conciencia tranquila, nunca subestimen a quien limpia su casa, pues detrás de esa humildad puede esconderse el ángel que proteja su mayo, ere tesoro en el mundo. ¿Y usted qué enseñanza le deja esta historia de valentía y justicia que hoy hemos compartido con tanto cariño desde el fondo de nuestro corazón mexicano? Si esta narración tocó sus fibras más sensibles y le hizo reflexionar sobre el valor de la honestidad y la protección de los más vulnerables, no dude en compartirla con alguien que también necesite escuchar este mensaje de fe. Escriba en los comentarios su propia reflexión, queremos leer su opinión y saber si alguna vez ha conocido a una Guadalupe que haya cambiado su vida con su ejemplo. Recuerde siempre que la justicia prevalece y que la humildad es la llave que abre las puertas de la verdadera felicidad. En esta vida que compartimos todos,